Wow. Me sentía como en una noche de adoración, ¿cierto? Eso viene, eso viene. ¿Cómo están? Bien, qué bueno es que están aquí. Wow. Para los que vienen por primera vez, mi nombre es Alex. Soy el pastor del servicio de español. Y es un privilegio poder estar al frente de ustedes hoy trayendo la palabra de Dios. Hoy comenzamos una nueva serie que se llama Los 7 pecados capitales. Y queremos comenzar por la raíz de todos estos pecados capitales. Pero antes de comenzar vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad de permitirnos estar hoy aquí, de congregarnos y reunirnos como hermanos para adorarte, para honrarte y para escuchar tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos en esta hora, Padre. Que nos lleve a toda convicción, que nos ayude a una transformación en nuestra vida, Señor. Padre, que seas tú hablando y te lleves toda palabra de hombre, Señor. Guíanos, Padre Celestial. Te amamos y te honramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y ya tuvimos clima de primavera, ¿no? Estuvo calientico ayer, ya nos regaló otra vez, volvemos al invierno, no nos quiere dejar el frío. Pero volvemos otra vez como al clima de la primavera, y en la primavera pues vemos que los árboles florecen, las flores, jardín, el pasto crece, sigue creciendo. Pero también al igual como el pasto y todas las flores están floreciendo, también la maleza, ¿no? Que le toca. Ayer estábamos cortando el pasto un poco y mi esposa estaba limpiando el camino de la casa y ahí hay maleza. Y cuando tú arrancas la maleza por encima, pues ella vuelve y crece, ¿no? Para poder sacarla y que no crezca más, hay que cogerla y sacarla de raíz. Eso vamos a hacer hoy aquí. Hoy vamos a hablar de esta serie, los 7 pecados capitales. Los ven ahí: ira, lujuria, orgullo, envidia, avaricia, gula, pereza. Pero no hacemos nada si en alguna de ellas trabajamos, pero no trabajamos sobre la raíz del problema. Sobre la raíz a veces de nuestros comportamientos, de cómo reaccionamos ante situaciones. Y la raíz de todos estos pecados y la raíz de todos estos problemas es el orgullo. Así que hoy vamos a hablar del orgullo. Proverbios 16:18 dice así: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Entonces, donde hay destrucción es porque hubo orgullo. Donde hay una caída es porque hubo arrogancia. En otras versiones dice altivez de espíritu. El orgullo es la raíz, es lo que alimenta a llevarnos a caer y a destruirnos. Pero entonces ustedes se dirán, bueno, ¿pero qué es orgullo? Porque normalmente pensamos que orgullo es cuando nos creemos más que otra persona. Cuando nos creemos de mejor familia. ¿No les ha pasado gente que tiene sangre azul? ¿No? ¿Sí? ¿No las ha encontrado? Cuando se cree más y todo, ese es un orgulloso. Pero no necesariamente vamos a hablar de ese tipo de orgullo, porque el orgullo es cuando pensamos demasiado en nosotros mismos. Y por eso hoy vamos a autodiagnosticarnos, hoy vamos a autoevaluarnos. Y no sé, espero que no se paren y se vayan, y si va, pues bueno. Cuando empezaste a escuchar de la serie dijiste, los 7 pecados capitales, y empezó el tema del orgullo. ¿No se te vino a la mente esa persona? Ojalá estuviera esta persona aquí. No me ha pasado. Hay predicas donde antes, ojalá fulanito estuviera aquí o fulanita. O si está aquí, ojalá preste atención. Que ponga cuidado. Wow. Tomas cualquier cosa, cualquier situación como personal, como que te ofende rápidamente, como que te sientes irrespetado con facilidad. Aquí va otra: siempre tienes la razón. Esa me pasaba mucho. Yo creo que me sigue pasando.
Te pones a la defensiva o interrumpes a los demás. Y se ve mucho en las redes sociales, cuando te comparan muchos con los demás, con las otras personas. Uy, está de vacaciones y yo aquí en la casa y no, mira cómo vive de bueno, no, está como la pasa de rico, no. O el otro opuesto, no, yo no estoy tan mal, no, esta persona está peor que yo. ¿No? ¿No les ha pasado? O cuando nos creemos autosuficientes, que evitamos rendir cuentas a alguien, cuando no queremos rendir cuentas, o peor aún, cuando no pedimos ayuda. No, es que yo no necesito, yo solo le rindo cuentas y le pido ayudas a Dios. Nadie más está, no, solo a Dios. O ahí viene también, después viene el orgullo espiritual. Te sientes muy maduro espiritualmente o disciplinado porque te levantas temprano a leer la palabra, estás conectado con Dios y estás en un nivel espiritual más alto que los otros. Te salen alas, casi vuelas. Toca cogerte para bajarte de allá. O también el orgullo de víctima. Siempre te ves a ti mismo como la víctima, como que a ti te pasa todo lo malo, que tú eres el malo del paseo, donde te menosprecias, donde dices, no, yo no, es que él es más bonito, yo no soy tan bonito. Ella es muy bonita, no, yo no. A ella le va siempre bien, ella tiene buena suerte, yo no. Y eso también es orgullo, aunque uno no piense, porque uno piensa siempre que es creerse más, no, creerse menos también, porque estás pensando mucho en ti mismo. Problemas de control. Aquí pasa mucho. No, aquí no, sino que me viene a la mente. Pensé en voz alta. Todo tiene que hacerse a tu manera. Se tiene que hacer a tu manera. Y si no se hace a tu manera, empiezas a sentir ansiedad. Si otra persona se hace a cargo, cuando la gente hace las cosas a su modo, intentas controlarlo a los demás. O como cuando tienes a Dios como opción, solo acudes a Dios cuando las cosas van mal, ¿no ve? Cuando vienen a la iglesia no más cuando necesitan el favor, el milagro, que les resuelva el problema. Vives el día a día sin reverencia, sin respeto hacia Él. Aún peor, no vives en dependencia de Dios. El orgullo no es solo un pecado. El orgullo es un espíritu altivo, donde declaras que tu propia voluntad es la que gobierna. No es que yo soy el que me mando, así es que yo vivo y es que yo lo hago a mi manera, a mi forma. C.S. Lewis dijo, el orgullo es el estado mental contrario a Dios. Y lo vemos que pasó primero en el cielo. Isaías capítulo 14. Cuando Satanás deseó en su corazón ser igual a Dios. También en el Edén, en Génesis 3:5, cuando la serpiente le dice a Eva que si come de ese árbol va a ser como Dios y va a discernir entre el bien y el mal. O sea que ella va a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y lo vemos ahora, cuando determinamos nuestro propio sentido entre el bien y el mal. Porque a lo bueno lo llaman y a lo malo lo llaman. Entonces vemos que el orgullo no es solo el primero de los 7 pecados capitales, sino que es la raíz que alimenta los otros pecados. Prácticamente es donde le decimos a Dios, Dios, yo sé que es lo mejor para mi vida. Yo sé que es lo mejor para mí. Entonces, ahora hablando del orgullo, que ya tenemos una idea de qué es el orgullo, ¿cómo Dios responde al orgullo, a los de corazón altivo? Proverbios 16:5 dice así: el Señor aborrece impunes, son altivo, y es un hecho que no quedarán impunes. Es un hecho que no quedarán libres de castigo, que no quedarán libres de consecuencias. Sí, es duro escucharlo, pero Dios lo toma personal. Él dice que aborrece al corazón altivo.
Entonces vamos a ver dos formas de orgullo. Y la primera es enfocarse tanto en uno mismo. Esto es una forma, cuando nos enfocamos tanto en nosotros mismos, es una forma como nosotros alimentamos el enojo, como nosotros alimentamos nuestras heridas, nuestras amarguras. Y esto nos previene de tener una convicción, de aceptar una convicción e incluso de llevarnos a una reconciliación. Nos quita la libertad y la sanidad. Porque pensamos que vivir a nuestra manera, en la forma en la que vivimos, vamos a encontrar libertad y gozo. Y eso es momentáneo porque las consecuencias son heridas, dolor, enojo. No nos tomamos el tiempo para saber qué hay dentro de mí, qué hay en nuestro corazón. ¿Por qué es que yo reacciono de la forma como yo reacciono? ¿Por qué respondo así hacia los demás? ¿Por qué me irrito tan fácil? Proverbios 13:10 dice: el orgullo solo genera contiendas, solo genera peleas. Porque el orgullo alimenta lo que hay en cada uno de nosotros. Usted lo puede notar, y yo creo que usted lo ha notado. Cuando usted va y le dice a alguien que esa persona está equivocada, que hace lo mismo, él mismo trata de pone sus argumentos, ¿no? No, pero es que ni lo deja terminar a uno. No, pero y va a la defensiva, empieza a decir, no, es que no pide disculpas, solo tiene argumentos, o de pronto le pasa a usted, ¿no? ¿Seré yo? Porque pensamos tanto en nosotros mismos, en dar nuestros argumentos, en tener la razón, que cuidar nuestra relación. No, va primero mi razón, va primero mi justificación, va primero mi verdad antes de la relación. Por eso necesitamos sacar de raíz el orgullo. ¿Qué es lo que hay adentro de nosotros que alimenta el dolor, las heridas? La otra forma de ver que hay orgullo en nosotros es por medio del autoengaño. Y aquí pueden pasar dos extremos. Es cuando la persona se cree más que los demás, que eso es un arrogante. O el otro extremo es cuando se piensa de sí mismo que es lo peor. O sea, se menosprecia. Proverbios 26:12 dice así: ¿has visto gente sabia en su propia opinión? Más esperanza tiene el necio que esa gente. ¿No les ha pasado? Gente que es sabia en su propia opinión. ¿Y saben qué es lo peor? Que a veces la gente ni lo nota que es así. Y uno dice, ¿en serio? Es que es muy obvio. Para uno puede ser obvio, para ellos no. Ellos se enfocan en su sabiduría, en su propia opinión. Normalmente nadie ve el orgullo en sí mismo. Lo podemos ver en los demás y los demás lo pueden ver en nosotros. ¿Sí? ¿No les ha pasado que usted se levanta, le tocó salir a la carrera y usted tiene una lagaña? Y usted la tiene ahí y todo el mundo sabe que la tiene y nadie le dice nada a uno. Y uno ahí paseándola. Y nadie le dice nada a uno. En el colegio yo tenía un amigo que íbamos que el papá nos llevaba al colegio. Y él siempre era, ¿tengo lagañas? ¿Tengo mocos? Y yo, no. Entonces yo ahí mismo, yo tengo lagañas, tengo mocos, no. Ok. Sí, porque es que no nos dicen. Y podemos pasar todo el día con ella y ahí uno cargando eso. Dice que el necio tiene más esperanza que el orgulloso. Si vemos en Proverbios, en el libro de Proverbios, ignora o rechaza. La descripción de un necio es que ignora la sabiduría, ignora o rechaza a Dios,
rechaza la prudencia y se comporta imprudentemente. Entonces uno dice, ¿hay algo peor que un necio? Sí, un orgulloso. Y uno dirá, ¿pero por qué el necio tiene esperanza y el orgulloso no? Porque el necio, a pesar de ser necio, escucha. El orgulloso no. Ya que no haga caso es diferente, pero escucha. El orgulloso no. El orgulloso solo dice, es así y punto. Siempre tiene la razón. Sus argumentos son los únicos correctos. No están abiertos a equivocarse. Ayer, como les decía, ayer estábamos cortando el pasto y se nos dañó por un momento la cortadora de pasto y estábamos con Ángel porque se nos salió la correa y estábamos tratando de ponerla, de ver cómo era, de tratar de ser sabios. Y la pusimos y dijimos, bueno, listo. Estamos siendo sabios en nuestra propia opinión. Pero ¿qué tal que si llegara alguien que sabe de estos tractores y dice, no, la pusieron mal? Tenemos dos opciones: o aceptar lo que dice el experto, o justificarnos con el razonamiento de nosotros, o justificarnos con lo que hicimos y dijimos, pero funcionó. Y así nos pasa en la vida. Así sucede con el orgullo. Puedes escuchar una prédica como esta y ya está en ti si la recibes o sigues razonando y justificando tus argumentos. O cuando vas a la palabra, estás viviendo de una forma contraria a lo que te dice la palabra, pero tú le sacas pero, o te gustaría, o pasa la página rápido, la volteas. No quiero tocar esa. ¿No ha sucedido? ¿Admites con facilidad que estás equivocado? Piensas mucho sobre ti. Es que a veces cuando uno dice piensa mucho sobre ti, no, es que yo no pienso mucho en mí, si me veo bien, no es eso. A veces interiorizamos mucho. ¿Dónde no estás escuchando? ¿En qué áreas decidiste que tú tienes la razón y tu esposo, tu familiar, tu compañero de trabajo está equivocado? Porque el orgullo tiene un costo. Y el primer costo del orgullo es la oposición de Dios. Santiago 4:6 dice, por eso dice la escritura, Dios se opone a los orgullosos. No dice, le tiene lástima, es paciente con el orgulloso. No, se opone a los orgullosos. Tú puedes ser muy respetado por la gente. Tú puedes ser la mejor persona del mundo. Tú puedes ser una gran persona. Pero si hay orgullo en ti, si el orgullo gobierna tu corazón, Dios está en tu contra. Proverbios 15:25. El Señor derribará la casa de los soberbios. O sea que significa que el orgullo remueve, aparta, separa la protección de Dios. El segundo costo es la autodestrucción. Proverbios 16:18 dice así: delante de la destrucción, otra vez volvemos y repetimos el versículo. Delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Esta palabra destrucción significa que se rompe, que hay algo que se daña, que se rompe. Tu matrimonio, tu familia, tus relaciones, tus oportunidades, tu integridad, tu vida se puede romper debido al orgullo. Por eso es tan importante, porque no solo te afecta a ti, sino a tu entorno. El tercer costo es el aislamiento de otros. Proverbios 11:2 dice: con el orgullo viene la deshonra. Deshonra significa que la gente no va a querer estar cerca de ti. No van a querer escucharte porque hay orgullo en ti. Y es que póngase a pensar, ¿quién va a querer escuchar? ¿Quién va a querer estar al lado de una persona que no escucha, que no admite que está equivocado, que no recibe corrección?
Si es su esposo, mándelo a consejería. O si es su esposa también. Esto sucede con el orgullo. El orgullo no te deja disculparte para poder admitir que estás equivocado, para poder pedir disculpas, para poder escuchar al menos. Y es que la gente piensa que el orgullo no es algo que sea tan grande o que afecte tanto. Y sí lo es. ¿Y sabe qué es lo peor? Que todos lo tenemos. Pero no nos quedamos ahí solo en el costo, porque hay un remedio. Y yo sé que ustedes están, pero pero hable de la solución. ¿Y cuál es el remedio? Y ustedes lo conocen tal vez, ¿sí? Lo practican. El remedio es la humildad. La humildad no es dejar de pensar en ti, es dejar de pensar en ti menos y más en Dios. Dios dice en Isaías 66:2, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Mire que menciona humilde, contrito y tiembla. Es que tú puedas venir delante de Dios y decirle: Dios, me he equivocado. Es poderle reconocer a Dios. Él lo sabe. Pero Él necesita, Él quiere escuchar que tú la captaste, la cogiste. Dijiste, me estás reconociendo que te has equivocado. Lo confiesas. Y ahí llevas al punto que vuelves contrito de espíritu. Cuando uno está en contrito de espíritu es que nos lleva al arrepentimiento. No solo nos quedamos en la confesión, sino que nos ayuda a arrepentirnos, decirle: perdóname, Señor. Perdóname por lo que he hecho. Y tener su palabra en nuestra vida, todo esto refleja humildad. Que podamos escuchar la voz de Dios cuando nos dice que estamos mal, que estamos pecando. Y una de las formas de cómo Dios nos habla es por medio de su palabra. La palabra es viva y eficaz. Es cortar de su palabra. Y es más aún, tú quieres cortar de cabeza esa situación, tú quieres cortar de cabeza ese problema, la palabra. La otra noche me acordaba y decía: David, ¿cómo mató a Goliat? Con una espada. ¿Y la Biblia qué es? Es la espada. Por eso necesitamos que Dios nos hable a través de su palabra. Que podamos depender de Dios. Eso es humildad. Santiago 4:6 dice: pero Él nos da más gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Otras versiones dicen el favor de Dios. O sea, el favor, la humildad. La humildad atrae la atención, atrae el corazón de Dios. Y cuando tú tienes la atención y el corazón de Dios, florece tu vida, florece tus relaciones, tus decisiones. Lo que tú hagas florece. Porque no va a haber maleza, va a haber un camino limpio. Porque Él está ahí en medio de. Entonces uno dirá: bueno, Alex, ¿y cómo luce? ¿Cómo luce la humildad? Porque es que a veces tenemos el concepto que de humildad es la persona que tiene pocos recursos. No pasa, no, es alguien que es muy pobre. No, es que es muy humilde. O de pronto porque es sencillo y no es ostentoso. No es una persona muy sencilla, no, es muy humilde. No, voy a dar unas señales que nos indican que hay humildad y no orgullo en alguien. Y estas marcas, la primera es la honestidad. Ser honestos contigo mismo. Jeremías 17:9 dice: nada hay tan engañoso como el corazón.
no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Alguien dijo, no hay nada más sospechoso en este mundo que mi corazón. No es mío, el del Señor será, no sé. Nuestro propio corazón. No hay nada más sospechoso que nuestro propio corazón. Entonces, antes de mirar el orgullo de otra persona, mira cómo estás tú. ¿La saben? Mateo 7:3, ¿no? ¿Por qué te fijas? Yo sé que la saben. En la astilla del ojo de tu hermano y no en la viga que está en el tuyo. Que puedas ser curioso contigo mismo y preguntarte, ¿por qué reacciono así? ¿Por qué esto que me dijo me llevó a esa reacción? ¿Por qué estoy a la defensiva? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué me está afectando? ¿Por qué me enojo con facilidad? ¿Qué necesito arreglar o resolver? Es que puedas ser sincero contigo mismo y te puedas autoevaluar, te puedas autoanalizar. ¿Por qué? Que tomes el tiempo, listo, sí, te fuiste a la defensiva, pero reflexiona y dice, ¿por qué reaccioné así? ¿Qué callo me pisó? El orgullo afecta hasta la salud. Tal vez tu presión alta es por orgullo. No sé, diagnósticase. La falta de perdón es una señal de orgullo. En el grupo de hombres el martes hablábamos del perdón y cómo nos cuesta perdonar. Nos cuesta. No es que me tienen que venir a pedir perdón primero. No es que no he encontrado la oportunidad. No es que, no. Perdona rápido. Deja el orgullo. Perdona rápido. Que podamos ser honestos con nosotros mismos y reconocer que está mal. Otra señal de una persona que es humilde es el arrepentimiento. Tener una vida de arrepentimiento. Santiago 4:10 dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Yo creo que no han escuchado esta frase, yo creo que ustedes la han escuchado. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿La han escuchado? Y lo peor es que ustedes creen que está en la Biblia. No está en la Biblia. Eso no aparece en la Biblia. Dios no ayuda al que se ayuda. Dios ayuda a los que se humillan. A ese Dios ayuda. Humíllense delante de Dios y Él los exaltará. El ejemplo más grande, Jesús. Él fue firmemente a la cruz, obedecer, humillante a la cruz, sin dudarlo, sabiendo que iba a ser humillado. Fue humillado, pero Dios lo exaltó con el nombre que no hay otro nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús. Así nos exalta el Señor. Que puedas arrepentirte del orgullo que hay en ti. Otra señal es ser corregible. Es escuchar sin estar a la defensiva, sin justificarte. Proverbios 13:18 dice, el que desprecia la disciplina sufre pobreza y deshonra. El que atiende la corrección recibe grandes honores. Entonces el problema no es la corrección, el problema es rechazar la corrección. Cuando una persona humilde recibe corrección, crece, hay honor, hay aprobación. Otra señal es honrar. Vivir una vida que honra a los demás. Filipenses 2:3-4 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Prácticamente no hagas el bien por orgullo, sino con humildad. Esto no significa
menospreciarte o pensar que no vales. Es simplemente dejar de pensar que tú eres el centro de todo. Dejar de pensar tanto en ti. Y que podamos tratar a los demás con honor, dar importancia a sus necesidades. ¿Sabes por qué no le damos importancia a las necesidades de los demás? Porque estamos pensando tanto en nuestras necesidades que nos ocupa todo el tiempo. Estamos pensando tanto en nosotros que no vemos las necesidades de los demás. Nos enfrascamos, nos interiorizamos tanto que no pensamos. Ya se estás gastando. Mira, ¿en qué áreas estás gastando tanto tiempo? Estás interiorizando tanto que no te deja ver la necesidad de nuestro hermano. Romanos 12:10 no está en la pantalla, pero dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Y podrán decir: sí, Alex, todo eso suena muy bonito, eso todo está muy, muy lindo, pero ¿cómo voy a sacar el poder para poder destruir la raíz del orgullo? Porque el problema del orgullo no es que no se va a resolver esforzándote más o hacer mejor o a intentar hacerlo mejor. No, eso no se soluciona así. La raíz del orgullo se destruye por medio del poder del evangelio. Ahí está el poder. Tim Keller lo describió de esta manera: en la cruz, dos cosas pasan al mismo tiempo. La primera es que nos muestra lo pecadores que somos, donde Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados y a salvarnos. Y al mismo tiempo nos muestra lo amado que somos. Somos más pecadores de lo que nos imaginamos, pero somos más amados de lo que pensamos. Porque tú dirás: no, yo no soy tan pecador. Sí, tú eres pecador. Categorizamos los niveles y sí, ponte en el más alto. Pero al igual, no, es que Dios me ama, pero no poquito, te ama mucho. Bastante. No hay límite. Cuando recibes a Jesús, no solo recibe la salvación, sino una identidad que te libera. Él fue humillado para que la humillación no la recibiéramos nosotros. Cuando tú vienes a Jesús, la injusticia te puede tocar, que la vergüenza no te puede tocar, porque Él está en ti. Y donde está Él, no hay nada que pueda penetrar y tocarnos. Gálatas 2:20 dice así: he sido crucificado en Cristo. Esta carta la escribió Pablo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Lo que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. En una forma práctica todo esto: te equivocaste, acéptalo y ve con Cristo y crucifícate. No justifiques, no reacciones, no, ve con Él, toma tu cruz. Vas a perdonar, no te vas a justificar, no te vas a comparar, no te vas a menospreciar. Acéptalo y crucifica tu orgullo. Que podamos ser más como Él. ¿Te irrespetaron? ¿Te juzgaron? Esto no nos puede tocar porque nuestra identidad está en Él. Que puedas salir convencido hoy
que nuestra identidad está en Cristo y que no dependa de lo que te digan y te hagan los demás. Que podamos tener una madurez espiritual en donde las circunstancias, pase lo que pase, pase lo que suceda, no alimenten nuestro orgullo, sino que revele a Cristo en nosotros. Porque ahí es realmente donde vamos a ser probados. Cuando pasamos esa circunstancia, cuando pasamos esa situación, ahí es donde realmente mostramos de quién somos. ¿Nos vamos a dejar llevar por la carne o vamos a mostrar que somos de Cristo? Y pensar que esta semana puedas tomar un momento y pensar en qué áreas eres orgulloso, qué situaciones te alteran, qué es lo que te lleva a la defensiva, y que puedas llegar a la raíz y preguntarte por qué sucede esto. Pídele al Espíritu Santo que te revele, que te muestre, que puedas empezar a mostrar señales de humildad donde eres honesto contigo mismo, vives una vida de arrepentimiento, puedes aceptar la corrección y honrar a los demás. El orgullo es la raíz de todos estos pecados. Y no solo es un pecado, es un espíritu altivo, de altivez, en el cual Dios se opone. Pero el remedio está en la humildad. En que por medio del Evangelio podamos destruir esa raíz de orgullo que hay. Que podamos perdonar rápidamente. Que podamos callarnos para poder escuchar. Que no nos dejemos llevar por nuestras emociones, nuestros sentimientos, por lo que estamos sintiendo, sino que podamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Que Él nos guíe, nos muestre, porque el juez es Dios y abogado tenemos en el cielo, Jesús. Así que no es por tus propias fuerzas, no es por tus propios argumentos, es por a quién le pertenecemos, es a quién dependes tú. Yo creo que eso me da una tranquilidad saber que Dios es el juez, abogado Jesús. Y lo que me llegue y lo que venga, Dios, ahí está. Yo solamente crucifico mi orgullo. Tener que responder, el que tener que reaccionar y dejarle el resto a Dios. Inclina tu rostro. No sé si de pronto Dios, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo te ha hablado hoy, te ha llevado a alguna convicción en la cual te está mostrando en dónde te tienes que arrepentir, en dónde tienes que reconocer. De pronto estás en una batalla mental donde el espíritu y la carne están hablando más fuerte y no sabes qué voz escuchar. Déjate llevar por el Espíritu Santo de Dios, que te guíe, que te muestre qué es lo que tienes que hacer. Y no te tardes en hacerlo. Porque posponemos tanto las cosas, dejamos pasar tanto tiempo que damos cabida al enemigo. Permítele al Espíritu Santo de Dios guiarte, llevarte a manejar esta situación.
Deja que el Espíritu Santo de Dios te guíe, te dé la paz que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa toda justificación, que sobrepasa toda razón. Padre, guíanos en esta semana, Señor. Ayúdanos a destruir esta raíz del orgullo que pueda haber en nosotros. Queremos ser libres y sanos, y solo lo podemos obtener por medio de ti. No por nuestro razonamiento, no por nuestra justificación, no por nuestra razón. Solo tú, Dios, nos ayudas y nos liberas, nos sanas. Padre, muéstranos en qué áreas tenemos que trabajar esta semana y danos las fuerzas para hacerlo. Que nuestro orgullo se vaya para que pueda entrar toda convicción que viene de ti, para que podamos ir a toda verdad y podamos encontrar la reconciliación que solo en ti hay. Padre, te honramos y te glorificamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie. Vamos a seguir adorando a nuestro Señor. Dios los bendiga.